el bautismo de niños. Ahora sí que puedo tocar el bautismo de niños para explicarle cómo funciona y por qué esta es la doctrina verdadera. Así de simple, o sea, no tengo que agregar nada más. Voy a dedicar esta primera parte para explicar el bautismo de niños solamente en la escritura. Y la segunda parte ya en la tradición, en el magisterio, en la historia, y van a ver que todos los cristianos creían exactamente esto. El bautismo de niños, que ya es una práctica atestiguada en tradición apostólica de Hipólito de Roma, es también algo completamente bíblico. Como les había dicho en vídeos anteriores, no hay nada que esté en la tradición que no esté en la Biblia. Ahora vamos a ver qué hay en la Biblia. Hay que entender el sentido del bautismo. El bautismo es el momento en donde alguien se consagra a Dios, por así decir, donde alguien se vuelve uno con Dios o de la familia de Dios. Para ser simples, es también la forma que el pecado original se va de nosotros. No voy a explicar ahora el pecado original, pero básicamente es eso. El pecado original sale de nosotros cuando nosotros nos bautizamos. Entonces, la importancia es también salvífica, porque el pecado original va a hacer que el mal pueda tentarte en toda tu vida, y por tanto vos estás cortando esa posibilidad. Claro que el mal seguirá tentándote, pero no tendrá la posesión tuya, porque ya sos nueva criatura, ya sos criatura de Dios. Y siendo criatura de Dios, puedes seguir pecando, puedes seguir errando muchas otras cosas, porque Dios te da la libertad para eso. Entonces, en el bautismo sos nueva criatura de Dios. Justamente eso es lo que dice el apóstol Pablo cuando dice que somos nueva criatura. Ahora bien, hay muchos que dicen, y yo hago más este vídeo más que para explicar lo que es el bautismo, para que no le vengan a decir tonterías, hay muchos que dicen, no, pero Jesús se bautizó de grande. Y no es que me río por nada, es que me río porque no entienden el chiste. Pablo mismo dice de que el bautismo es la nueva circuncisión. La circuncisión que era para los judíos, ahora es para nosotros el bautismo. Los presbiterianos entienden bien esto, cuando dicen que la circuncisión se realiza a los 8 días, también el bautismo apenas haya nacido, apenas que haya tiempo. Los presbiterianos entienden muy bien esto, y también los anglicanos, pero la gran mayoría no entiende algo tan básico. Cuando Pablo dice que es la nueva circuncisión, él está cambiando un ritual por el otro, una forma con el otro. Porque la circuncisión era la forma de mostrar que son hijos de Israel, hijos de Dios, hijos del primogénito, dice la Escritura. Entonces, si el bautismo es la nueva circuncisión, la circuncisión era con los niños, ahora seguirá siendo con los niños. No hay ninguna diferencia. Porque el bautismo en sí mismo no es lo que te salva. Y para el tema de la salvación ya voy a dedicar otro vídeo. Cuando Jesús se bautiza, ¿en qué sentido se bautiza? Vamos a recordar lo que dijo en Marcos 1. Dice Juan el Bautista: aquel que viene detrás de mí, yo no le llego ni a los talones. Él los bautizará con espíritu y con fuego. Acá que dice Juan el Bautista, volvamos a recordar. Aquel que viene, los bautizará con espíritu y con fuego. Habla de dos tipos de bautismo. Un bautismo de Jesús, el bautismo de Juan el Bautista. El bautismo de Juan el Bautista era para preparar el camino. Y de hecho eso dice, que él envía a su mensajero para preparar el camino. Supongamos en ese momento, nada más para dar contexto, que todos eran de una sola religión. Y si apareciera un hombre que predicara las cosas que dijo Jesús, sería un grave problema. Por lo tanto, se necesitaba de alguien que tenga una cara fuerte, que pueda poner los pies en el suelo para poder decir a todo el mundo sus errores. Pues Jesús, por más que también creía lo mismo que Juan, no se iba por ahí diciendo que vos tenés un pecado, el otro pecado y así sucesivamente, juzgándole a las personas, sino que él, si es que lo hacía con mucha prudencia. Así necesitaban por eso las personas, primero alguien que prepare su corazón de arrepentimiento. Por eso, súper importante esta parte de Hechos, es que Pablo vuelve a bautizar a los que ya se habían bautizado, porque les dice que ellos recibieron el bautismo de Juan, pero no el bautismo de nuestro Señor. Son dos bautismos distintos. El bautismo de Juan el Bautista, que era para preparar el camino, y el bautismo de Jesús, que es con espíritu y con fuego. Por eso Pablo les vuelve a bautizar, porque el bautismo de nosotros los cristianos no era el de los judíos, no era el del arrepentimiento. El arrepentimiento es una forma de vida cristiana, no es parte del bautismo. Ahora, si sos un adulto, sí, pero es por otros motivos. ¿O acaso ustedes piensan que los primeros cristianos se iban por ahí haciendo dos bautismos? El bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. No,
directamente bautizaban en el nombre de nuestro Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, así como dice en el final de ciertos evangelios. Esta es una clave distinción. El bautismo que Jesús tiene en ese momento es el bautismo para que las personas abran su corazón. Y Jesús, como es obediente, como es perfecto y es justo, también lo realiza. Y sin embargo, aún así, todos los demás judíos que lo realizaron también deben de recibir el bautismo que es en espíritu y con fuego, que es el que Pablo les da a estos judíos que se habían bautizado con Juan. Y posteriormente es el bautismo que siempre se realiza. En Hechos muchas veces vemos que se bautiza a toda la familia. Cuando habla de toda la familia también habla de niños, y esto es hasta obvio para nuestro lenguaje. En aquel tiempo, cuando se habla de la casa de fulano o ¿cómo decir?, el señorío de fulano en general, siempre se habla de todos, los criados, los niños, todos, no hay excepción. En Hechos siempre está redactado esto como un bautismo a la casa, a toda la familia, y eso obviamente incluye a los niños, porque el bautismo era la insignia que eran de Dios, que eran del pueblo de Dios. Como dice Pablo, la nueva circuncisión. Y por eso no es el mismo tipo de bautismo que Jesús recibe. Jesús recibe el bautismo para abrir, para preparar el camino, para preparar el corazón, para abrir el corazón. Y si de repente sale uno que no entendió nada y te pregunta, sí, pero es que los niños no tienen voluntad, es que los niños no piensan. Y yo sinceramente me pregunto, ¿qué es lo que cree esa persona? La fe, dice Pablo, es recibida por el oír. La fe no provoco yo, alguien me la da, la iglesia me la da, la persona que tiene fe me la da. Y Jesús le dice a sus apóstoles, ustedes no me han elegido a mí, yo los he elegido. Si Jesús le eligió, ellos no hicieron libre. Ellos no tuvieron una conciencia de quién es Jesús y le eligieron, sino que Jesús le eligió. La conciencia no es necesario para que Dios nos elija, ni mucho menos, como dice Jesús, de esto es el reino de los cielos. Dejad que los niños vengan a mí, dice él, porque el reino de los cielos es de los niños. Y por eso también es que Jesús les elige, nos elige a nosotros. Igual que por la fe en la circuncisión las personas se iban al pueblo de Dios, así también por la fe del Padre la persona pasa a ser parte del reino de Dios. Si yo tengo a mi hijo y yo le llevo a bautizarse, es por mi fe que Dios llega a él. Y también algo muy importante que muchos entienden, pero por alguna razón no entienden con el bautismo, y es que muchos creen en la salvación por la fe, y los católicos creemos que la salvación es por la fe, es una gracia, pero también es por la obra, porque la obra es una participación divina. Eso es otro vídeo que voy a explicar. La fe en cuanto a salvación, que es un don que Dios da, es un regalo que Dios nos da, se da en el bautismo. Nosotros no elegimos la salvación. Dios desea que todos los hombres se salven y Él nos regala la salvación. Por eso se dice que Jesús te da lo que necesitas, no lo que querés. Él te salva no por una elección tuya, sino porque Él sabe lo que vos necesitas y vos lo puedes aceptar o rechazar. En el bautismo sucede eso. Uno recibe por la fe un regalo inmerecido, un regalo que uno no espera, un regalo que uno no tiene conciencia ni voluntad para poder decidir. Porque como Él dijo, yo los elegí a ustedes, no ustedes a mí. Entonces, Él nos eligió para que nosotros seamos parte de su pueblo, y por eso nos bautiza. Jesús sí que se hizo el bautismo de los judíos, se circuncidó a los 8 días, así como todos los demás. Sí se hizo un bautismo. Y después hizo el bautismo del arrepentimiento, que era para preparar el camino. Pero el bautismo de todos los cristianos nunca fue ni uno ni el otro. Ni el bautismo de la circuncisión, ni el bautismo del pecado, sino que fue el bautismo del Espíritu y el fuego. Cuando uno se bautiza, recibe el Espíritu Santo también propiamente, que es la fe de la iglesia. Como también existe el bautismo por la sangre, la muerte de un mártir que no pudo bautizarse. Porque como le dice Jesús a Nicodemo, en verdad te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en la vida eterna. Y esto se cumple con los mártires. Sé que tal vez hice una reducción muy grande del asunto, pero para mí estas son las razones más que suficientes para preguntarle a uno, ¿pero cómo es que me decís que no le puedo bautizar a un niño? Es obvio que al niño es Dios que nos elige. A cada uno de nosotros, si somos adultos, viejos, no importa, es Dios que nos elige. Por lo tanto, no hay una diferencia sustancial entre un adulto o una criatura.
como tampoco hay una diferencia de salvación, porque la salvación no es en el bautismo propiamente. La salvación es por la fe y la obra en Dios. Si te gustó, dale un like, suscríbete y comparte, para yo traerte la siguiente parte de la tradición, donde ahí va a estar todas las fuentes del siglo I, II, III, IV y V y lo demás sobre el bautismo.